Ah, bueno, chiquillos, espero estén súper. Hoy día, bueno, como yo les conté, nosotros todavía no nos escapamos de la unidad uno, de las 4 unidades que tenemos que ver en el año. No piensen porque vamos a mitad de año, vamos atrasados ni nada, porque la verdad eh, llevamos su resto, llevamos un poquito más de 2 meses, pero la unidad uno es introductoria y es la que, a pesar de ser no tanta materia, es la que siempre es más lenta. ¿Ya? Porque hartas propiedades y nos saltamos harto. Nos demoramos harto en pasar de una unidad a otro. Y inclusive geometría muchas veces que de repente es más difícil y todo, muchas veces más rápido. Eh, Así que eso, vamos súper bien con los tiempos hasta el momento. Con esta materia de hoy día vamos a cerrar lo que va a ser la unidad uno. Yo, de hecho, en presencia aquí de ustedes, les voy a subir inmediatamente esta punta, que desconozco si es que se lo había subido o no, así que lo voy a revisar al tiro, que tiene que ver con el logaritmo. Bueno, claramente no se lo había subido. Entonces, voy a subir este punto de logaritmos y le voy a subir lo que tiene que ver con la materia, logaritmo de ejercicio. Bueno, se darán cuenta ustedes también que como son solamente una clase que vamos a tener de logaritmo, la clase siguiente vamos a revisar ejercicio. Así que intenten hacerlo solamente el logaritmo. Sé que quizá alguno por ahí le puede tener un poco de miedo al logaritmo, pero la verdad vamos a descubrir que son bastante fáciles. Así que les va a quedar subido esto, van a tener el video a partir de mañana también, que se los voy a dejar subido. Así que por favor intenten hacer esto porque logaritmos ya es parte, tal como dice aquí la guía, aquí abajito es material electivo, de la prueba electiva. Son cosas distintas que tiene la prueba electiva que no van a tener los otros chiquillos en la prueba obligatoria, ¿no? ¿Ah? Claramente ustedes igual van a dar la obligatoria, pero los chiquillos no tienen que estudiar esta parte, así que a ponerle atención, a ponerle mucha atención. No es nada difícil, créanme que nada difícil. Solo tenemos que comprender ciertos conceptos clave y ciertas propiedades clave. Les voy a mostrar también un poco cómo hacer la cosa de los ejercicios. Es una guía distinta, de hecho es material de apoyo para tercero medio, este que entrega el Mineduc. Es exactamente el mismo. Yo quiero que ustedes, bueno, hagan solamente esta parte 4 y simplemente eso. Bien, son 7 ejercicios. Ese cuadrado de acá no tengo ni idea de dónde salió. Pues son solamente 7 ejercicios. Y creo que hay una pregunta extra. Entonces son pocos, por favor intenten hacerlo. Son concentrados en las cosas que nosotros necesitamos y solamente eso. Con la guía que vamos a ver hoy día lo pueden hacer perfectamente. Así que eso. Así que empecemos, para no dilatar tanto el asunto. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de semana y que siga siendo así. Veamos, logaritmos, chiquillos. Empecemos con un estilo de motivación de qué son los logaritmos, porque la verdad es que logaritmos son de esas cosas que uno siempre se pregunta, ¿cierto? Chuta, ¿por qué me están pasando esto si esto no me sirve cuando voy a comprar pan? Que es la típica, ¿cierto? Pero los logaritmos sirven para muchas cosas, muchas cosas. Entre una de esas cosas es en la investigación el logaritmo es un concepto clave. Sin logaritmo muchas cosas nosotros no podríamos ocuparlas, sobre todo por el hecho de cuando hay números extremadamente grandes, los logaritmos nos ayudan
a tomar estos números que son grandes, a tomarlos de una forma, de un tamaño un poco más pequeño, al aplicarle el logaritmo y se mantienen todas las propiedades de los números. Los logaritmos, créanme, si ustedes estudian algo y más adelante tengan que tener investigación, los logaritmos es algo clave para ustedes. Cualquier cosa que tenga matemática en algún momento tiene logaritmo, así que tienen que tenerlo súper claro. Vamos a mandarle un WhatsApp al Mati, o sea, al Seba para ver si está todo bien. Se nos fue. Eh, bien. Entonces, vamos a la definición del logaritmo que es clave. ¿Eh? Y es la siguiente, esto que aparece acá, es esto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un logaritmo, ¿eh?, de 7 en base 3, ¿eh?, es igual, por ejemplo, a 8. Por poner un ejemplo, esto no tiene como mucha lógica, pero es como más o menos eso. Tenemos que saber algunas partes de los logaritmos. Primero, el 3 se llama base. El 7 se llama argumento. ¿Eh? Y el 8 se llama el valor del logaritmo, pero nosotros le vamos a poner resultado, para que sea un poco más amplio. Entonces, ¿qué me dice la definición del logaritmo? La definición del logaritmo me dice, este logaritmo se puede escribir de esta manera, como que 3 elevado a 8 es igual 7. Como yo les dije, este logaritmo claramente eso no existe, porque 3 elevado a 8 no es 7. Pero ¿cómo yo resuelvo un logaritmo? Es la base elevada al resultado es igual al argumento. Entonces, cada vez que yo tenga un logaritmo de esta manera, yo puedo resolver. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes también lo puedan hacer cuando les llegue el momento de. Por ejemplo, cuando ustedes tuviesen logaritmo de 8 en base 2 es igual a x, ¿cómo lo podría yo resolver? Tengo que aplicar la definición de logaritmo que me dice la base 2 elevada al resultado que es x es igual al argumento que es 8. Entonces yo puedo decir, el 8 yo lo puedo escribir como un 2 elevado a 3, porque 2 elevado a 3 es 8. Entonces, para que estas dos cosas sean iguales, la x tiene que valer 3. Porque para que 2 elevado a x sea igual a 2 elevado a 3, la x tiene que valer 3. ¿Se entiende yo? Necesito ahí tu aprobación ya que está en clase de posibilidad. Ya, bacán. Y la verdad es que los logaritmos se resuelven así. Fíjate que la incógnita puede estar en la parte de la base, puede estar en la parte del argumento, puede estar donde sea. La cosa es que existen incógnitas y vamos a tener que intentar descifrar esto, ¿no? De alguna otra manera, o sea, vamos a tener distintos casos de logaritmos. Pero la verdad es que todos se resuelven de la misma manera, o sea, aplicando la definición de logaritmo y demás. El problema muchas veces cuando yo voy a tener que a veces ocupar las propiedades del logaritmo, cuando yo tenga más de un logaritmo, pero cuando tengo solamente un logaritmo no puedo resolver de esta manera. Y el logaritmo en sí es solamente esto. Pero hay unos logaritmos que son eh, un poco diferentes. No podría decir diferentes, son especiales. Y son especiales porque se ocupan mucho. Y inclusive se ocupan tanto que tienen nombres que son nombres especiales para ellos, ya que se ocupan tanto. Y uno de esos, por ejemplo, es el logaritmo ordinario
o decimal o vulgar, que tiene esos tres nombres. La verdad es que el nombre no le favorece para nada. Pero este es el logaritmo en base 10. Y la verdad, cuando uno habla de logaritmo y no indica la base, está hablando del logaritmo en base 10. Inclusive, el logaritmo de base 10 o el logaritmo ordinario, decimal o vulgar, como tú lo quieras nombrar, no se escribe, no se le escribe la base. Entonces, cuando uno escribe el logaritmo y no pone la base, hay un 10 escondido ahí, solamente que nosotros no lo ponemos. Y no lo ponemos porque está de más. Es como cuando yo no pongo, cuando yo sé que X es lo mismo que X elevado a 1, o cuando yo sé que A es lo mismo que 1A, o cuando yo sé que B es lo mismo que B más 0. Son esos unos o esos ceros, no se ponen porque está de más. Puedo decir más 0 es lo mismo, o por ejemplo el decir el raíz cuadrada, al decir raíz cuadrada y poner el índice, no se ponen, no se ponen porque la verdad es exactamente lo mismo. Entonces ahí está. Ese es el ordinario. Y existe otro que, si bien creo que está en un segundo lugar en orden de popularidad, podría decirse, porque en la media no se ocupa mucho, pero probablemente en términos prácticos se ocupa mucho más que el otro, que es el logaritmo natural, o que también le dicen neperianos o hiperbólico. Nombre bastante raro, yo probablemente lo he escuchado como logaritmo natural toda la vida. Eh, Algunas veces lo he leído como el hiperbólico, creo, pero tiene esos nombres, hay que respetar los nombres ahí. Y este logaritmo es un logaritmo que tiene una base también especial, que tiene una base que es el número e. Y alguien me puede decir, ya, pero, profe, usted está equivocado. O sea, la E no es un número, es una letra. Y la verdad es que el número E es un número que pertenece a los irracionales. Eh, Bien, es un número así como el pi. ¿Cuáles son los irracionales? Los que no tienen fin, si es que se ponen de forma decimal. Los que no se pueden escribir como fracción. Así como el pi es 1, o sea, 3,14, 15 y así para allá, el número e es 2,718 y así otros números para allá. Y nunca tiene fin. Es un número especial, incluso los logaritmos naturales no se escribe como log de base e, sino se escribe como ln. Entonces cada vez que uno ve ln de x, está hablando de logaritmo natural. Y cuando habla de logaritmo natural, está hablando de un logaritmo normal, ¿no? Solamente que tiene una base, que es esta letra E. Inclusive, estos dos tipos de logaritmos son tan conocidos que si uno nos fuésemos nosotros a nuestra calculadora, aparece el logaritmo log, que como aparece el log solito, aparece es el log en base 10 y aparece al lado el ln, el logaritmo natural. Y de hecho estas calculadoras, esta que es viejita, y probablemente hay unas nuevas ahora que hacen muchas más cosas, pero al menos esta hace solamente esos dos logaritmos. No hace, por ejemplo, un logaritmo en base 2. ¿Eh? Esa es la idea. Diego, ¿se entiende hasta este punto? Ya, ya. Entonces pasemos ahora a ver propiedades. Y las propiedades, bueno, aquí vamos a andar súper rapidito. ¿Bien? Así que intenta sacarte todas las dudas posibles, no hay tiempo para. Y vamos a ver, y lo vamos a ver con sus ejemplos también. Eh, las propiedades nos van a ayudar a hacer algunos ejercicios. Muchas veces cuando yo no me puedo sacar el resultado, está muy difícil, necesito como abonar las cosas y nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a poner unos ejemplos prácticos. Como por ejemplo, cuando yo tengo propiedades. Primera propiedad, logaritmo de la base. ¿A qué me hace referencia el logaritmo de la base? Es cuando yo tengo
Como por ejemplo el logaritmo de 5 en base 5. Es decir, que el argumento, en este caso, el argumento sea igual a la base. Y cuando el argumento es igual a la base, el resultado siempre va a ser 1. Es el. Cuando el argumento sea igual a la base, siempre el resultado va a ser. ¿No? Esa es la primera propiedad. ¿Difícil? No. Segunda propiedad. ¿Bien? Cada uno tiene su ejemplo, podemos hacer algunos ejemplos más prácticos en donde juntemos más de uno. Logaritmo de la unidad. Logaritmo de la unidad es cuando el argumento es igual a 1. ¿Y qué pasa cuando el argumento 1? Como por ejemplo el logaritmo de 5, también, en base, cualquier base, logaritmo de 1 digo, en cualquier base 5 por ejemplo. Y eso siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque basta con que el argumento sea 1 para que el resultado sea 0. ¿Bien? Eso. Necesito saber, digo, estos dos primeros, ¿se entienden? Bacán. Veamos entonces los dos siguientes. Ahí nuevamente te voy a preguntar si es que se va a entender. El primero, logaritmo del producto. ¿A qué hace referencia el logaritmo del producto? Este es un poquito más enredado y quizás vamos a tener que ver los ejemplos. Es cuando el argumento, ¿no? Cuando el argumento se puede expresar como una multiplicación. ¿Sí? Y aquí veamos la parte de tener estas cositas que son un poco más. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 2. ¿Sí? Primero. Y el ejemplo 2 dice, lo voy a poner aquí en moradito. Dice, logaritmo de 18 en base 9. Aquí hay un problema grande. De que si yo quisiese resolver esto, llego, si yo pongo, esto es igual a x, yo voy a tener este problema, que si yo pongo la definición, va a ser 9 elevado a x es igual a 18, y la verdad es que un 9 elevado a lo que sea no me va a dar 18. Y eso es un problema, ¿cierto? Bueno, debe haber un número. Nosotros no lo conocemos. O sea, yo sé que 9 por 2 es 18, pero 9 elevado a qué es 18. Y el encontrar ese número es muy difícil. O escribir el 18 como un 9 elevado a algo. Eso es muy difícil de hacer. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar aquí un poco para intentar amononar y sacar un poco el resultado de esto. De a tal manera que el 18 lo voy a escribir como 9 por 2. Y aquí alguien me puede preguntar, ya, pero profe, ¿por qué lo escribe como 9 por 2 y no como 6 por 3? Por ejemplo, que 6 por 3 también es 18. Y la idea es que yo elegí 9 por 2 porque el 9 también así coincide lo que es la base con el argumento. Entonces yo intento siempre buscar una forma de transformar el número que tengo ahí de forma de que se iguale con la base o tenga alguna relación con la base. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Ahora apliquemos recién la propiedad, ya que ya tenemos la multiplicación. Me dice, puedes poner el primer factor sumado al logaritmo del segundo factor. Pero la base tienes que mantenerla para ambos.
Eso me dice el logaritmo del producto. Y si te fijas, este de aquí, la base es igual al argumento, por ende, lo que tenemos es logaritmo de la base, que eso tiene como siempre resultado es igual a 1. Eso nosotros lo vimos. Y esto, 1 más logaritmo de 2 es base 9. Ese no tiene resultado y ese lo tenemos que dejar ahí. Entonces esa es la idea. O sea, qué bueno que volviste. ¿Se entiende, Diego? Sí, es que la verdad es que no es tanto, es súper poco lo que vamos a ver. Así que de hecho, probablemente la clase dure en unos 15 minutos más. Así que el video va a estar bien cortito para que lo puedan ver, ¿no? Así que igual yo creo que voy a poder entender un poco lo que viene ahora. Así que igual atención, ¿no? Eh, Bien, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con logaritmo del cociente. ¿Qué me dice el logaritmo del cociente? Me dice que cuando el argumento, mira, todo esto sea para que caste esta definición, cuando nosotros tenemos un logaritmo, el logaritmo tiene partes, que esa parte se llama argumento, esto de acá se llama base, y eso de acá nosotros le vamos a poner resultado. De verdad es como valor del logaritmo, pero nosotros le vamos a poner resultado. Eso. Entonces, el logaritmo del cociente hace referencia es cuando el argumento se puede escribir como una división. Acuérdense que una, un cociente es lo mismo que una división, inclusive es lo mismo también que una fracción. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener lo siguiente. De hecho, no voy a ocupar el ejemplo, voy a ocupar un ejemplo intermedio aquí. Cuando yo tengo logaritmo de un octavo en base 8, si se fijan, lo de acá es una división. Y como es una división, la propiedad del logaritmo del cociente me dice, con logaritmo del numerador, ¿bien? Manteniendo la base 8, menos logaritmo del denominador, manteniendo la base 8. Eso es simplemente eso. Ahora, claro, nosotros por propiedades que vimos antes, nosotros sabemos que cuando el argumento es 1, estamos hablando de logaritmo de la unidad. Y cuando el argumento es 1, el resultado es 0. Es decir, el resultado de eso es 0. Menos esto de acá. Y que cuando el argumento es igual a la base, nosotros vimos que el resultado es 1. Por ende, el resultado de esto es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Entonces, si se fijan, lo que nosotros tenemos aquí, en principio, es un logaritmo el cual tiene una manera de hacerlo que si ustedes le quieren meter una calculadora en tal, una calculadora bien corriente, no sirve mucho. O sea, la calculadora no te va a poder resolver eso porque no puede poner ni siquiera una base 8, pero el resultado es un resultado simple, solamente menos 1. Pero para hacerlo nosotros tenemos que saber propiedades, sobre todo la propiedad del cociente y la otra. Así que, Diego, o sea, ¿se entendió más o menos qué me da el logaritmo del cociente? Que puedo separar esa división en una resta de logaritmos.
¿Necesitan otro ejemplo? Ya. Diego, ¿lo entiendes? ¿Necesita otro ejemplo? Ya, ya. Si te fijas, es exactamente lo mismo, Diego, de lo anterior. En lo anterior, cuando están multiplicados el argumento, se pueden dividir en dos que se están sumando. Aquí es cuando el argumento se está dividiendo, se puede dividir en dos que se estén restando. ¿Eh? Es como multiplicación con la suma y división con la resta. ¿Eh? Esa es. Bien, bien, bien. Sigamos con logaritmo de una potencia. Logaritmo de una potencia, y aquí estoy seguro que Diego va a poder, va a poder entender. Es súper simple, súper, súper simple. Tenemos el logaritmo de una potencia, es decir, de algo elevado a algo, en cualquier base. ¿Y qué me dice el logaritmo de la potencia? Puedes tomar esto y puede pasar para acá multiplicando todo. ¿Sí? De modo que me va a quedar n por logaritmo de a en base b. Y simplemente eso. Ejemplo, voy a tomar un ejemplo un poco distinto al que aparece acá. Va a ser logaritmo de 1024 en base 2. Algo que puede parecer casi burdo por la cantidad por el número gigante. Pero bueno, si ustedes me dicen en este caso y cuando vieron logaritmo, o sea, cuando vieron potencias, estudiaron las potencias de base 2, sabrían que esto se puede escribir como un 2 elevado a 10. El 2 elevado a 10 es lo mismo que 1024. Y ahora, según logaritmo de una potencia, yo este 10 lo puedo pasar para adelante multiplicando todo. De manera que me quede 10 por logaritmo de 2 en base 2. ¿Eh? Y logaritmo de 2 en base 2 vale 1. ¿Por qué? Porque cada vez que la base es igual al argumento, el resultado es 1. Entonces esto es lo mismo que 10 por 1, que vale 10. Es el. Entonces este logaritmo, que pareciera imposible calcular, el resultado es 10. Es el. Eh, Bien. Seba, ¿lograste entender esto? ¿O te falta mucho contexto? Ya, bien. Esto está. Es simplemente pasar multiplicando algo. Eh, ya. Este chiquillo, el del logaritmo de una raíz, es algo simple por decir así. Porque es exactamente el mismo que el otro. Simplemente que nosotros vamos a ocupar una raíz. Eh, ¿Por qué me refiero? Porque hay una propiedad de las potencias que me dice lo siguiente. Cuando yo tengo esto, esto lo puedo escribir como esto. ¿Eh? Entonces, si es que yo tengo un logaritmo de a elevado a n en índice m en base b, eso se puede escribir como logaritmo de a elevado a n partido m en base b, y según la propiedad que nosotros vimos anterior, ese n partido m yo lo puedo pasar adelante multiplicando todo y me queda así. Y ahí termino. ¿Eh? Es decir, la propiedad del logaritmo de una raíz es exactamente la misma propiedad del logaritmo de una potencia. Simplemente que tengo que transformar la raíz, tengo que transformar la potencia. Y después hago exactamente lo mismo. Es decir, necesito acordarme de la materia que pasamos hace poco. Pero que la propiedad realmente es esta. ¿Eh?
Podemos ver un ejemplo. Logaritmo de raíz cuadrada de 3 en base 5. Entonces esto yo lo puedo escribir como logaritmo de 3 elevado a 1 medio. ¿Por qué? Porque el 3 está elevado a 1 y la cantidad y el índice es 2 en base 5. Y el 1 medio puede pasar hacia adelante, de manera que me quede 1 medio logaritmo de 3 en base 5. Y esa es el chiquillo, ¿entendieron esto? Es la misma que la otra, pero tenemos que hacer ese paso previo de transformar la raíz a potencia. ¿Lograron captar? Bien. Ya. El de cambio base, que es básicamente la última, porque el otro es súper cortito. El de cambio base, chiquillo, también es muy fácil, por el hecho de que muchas veces, si se fijan, en las propiedades anteriores hay un símil en todas las propiedades. Bueno, a pesar de las dos primeras. En el logaritmo del producto tengo que mantener la base, yo les dije. Tengo que mantener la base. Muy importante, fíjense. Si aquí es base 12, aquí también tiene que ser 12 y 12. Si aquí es en base 9, aquí también tiene que ser 9 y 9. La base se tiene que ir manteniendo a lo largo del desarrollo. Fíjense, aquí era base B, aquí es base B, aquí es base B. Aquí pasa exactamente lo mismo. En el ejemplo que nosotros vimos, el logaritmo del cociente. Fíjense, la base es 8 y después la base se tiene que mantener. Y cuando nosotros vimos el logaritmo de una potencia, la base igual se mantiene. Hay que tener mucho ojo. Las bases se van manteniendo. Cuando vimos el logaritmo de la raíz también. Hay veces que la base que nosotros estamos ocupando no nos sirve. ¿Por qué motivo? A mí me conviene quizás tener otra base. ¿Eh? Y esa base, en volar no la conozco. Y para eso existe la propiedad de cambio base. Que la propiedad de cambio base me dice lo siguiente. Diego, no sé si me puedes decir un logaritmo cualquiera en alguna base. ¿Logaritmo de cuánto en base a cuánto? Cualquiera, da igual. ¿Ya? Ya. Si por X motivo, chiquillo, ustedes quisiesen poner, tienen esto, pero por casualidad, no sé, por X motivo, esto se está restando a un logaritmo de 7 en base 4. Entonces, tienen un problema en este caso porque las bases son distintas. ¿Cómo soluciono ese problema? Ese problema se soluciona de la siguiente forma. Aplicando cambio de base a este ejemplo que me dio el Diego. Y eso se hace así. Voy a poner dos logaritmos que se estén dividiendo. El primero va a ser el logaritmo de 8, tal como está el de acá, y el otro va a ser el logaritmo de la base, es decir, la base va a ser argumento. Y aquí puedo ocupar yo cualquier base. En este caso yo voy a ocupar la base 4 porque me conviene, porque la otra también tiene base 4. Esa es la idea. Entonces, como otro ejemplo, si yo tuviese logaritmo de 2 en base 3 y yo por X motivo quisiese poner este logaritmo en base 5, simplemente escribo logaritmo de 2 partido logaritmo de 3 y a ambos le pongo la base 5. Da totalmente igual, o sea, la base que puedo poner es cualquiera, pero si tiene que mantener que arriba tengo que poner el argumento y abajo tengo que poner la base. Eso es el cambio base. Una propiedad muy poco usada, pero que a veces salva. Chiquillos, ¿la entienden? Bien. Y viene la última, antes de una cosita súper importante, que habla sobre los exponentes logaritmos. ¿Ya? Y esto es porque tengo que explicarle algo. Y algo que yo también se lo expliqué cuando pasamos raíces.
Cuando nosotros pasamos raíces, yo les dije que la raíz es lo mismo que la potencia, pero a la inversa. ¿Bien? Y así como, por ejemplo, hay funciones que tienen sus funciones inversas, es decir, funciones que como que se anulan. ¿Bien? La suma con la resta siempre se anulan. Por ejemplo, si yo tengo 5, le sumo 1 y después le resto 1, me queda el 5. Es como si no hubiese hecho nada, se anulan. O la multiplicación con la división. Si yo al 5 lo multiplico por 2 y después ese resultado lo divido por 2, se anuló todo. Entonces significa que la multiplicación y la división se anulan. Lo mismo pasa con la potencia y con las raíces. Y lo mismo pasa con los logaritmos y con las exponenciales, es decir, cuando yo tengo algo así, elevado a algo, que es distinto a las potencias. Más adelante vamos a ver la diferencia entre ellos. Entonces, muchas veces, chiquillos, cuando yo tengo el logaritmo arriba y el resultado es algo un poquito raro. Por ejemplo, puedo tener 5 logaritmo de 6 en base 5 y siempre y cuando ese número, la base de la potencia, sea igual a la base del logaritmo, el resultado de eso va a ser el argumento. Como que se anula. Eso se anula con eso. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando tenían, por ejemplo, el a al cuadrado y después ustedes aplicaban una raíz cuadrada y significaba que ese 2 de la raíz cuadrada con ese 2 de ahí se anulaban y me queda solamente el a? Aquí es exactamente lo mismo. Solamente que lo que se está anulando es como el logaritmo y la base de acá. Siempre y cuando esas bases sean iguales. Aquí también tenía que darse que ese 2 sea igual a ese 2. Y al final el resultado solamente. ¿Cachan la idea? Diego. Ya. Seguido, algo sumamente importante para ir cerrando. Esto de acá. Esto de aquí hay que tener ojo, que estos son errores típicos, yo les puse los dos. Es distinto, ¿por qué? Yo tengo una propiedad que dice esto, que nosotros la vimos, que esto es igual a esto. Aquí vamos a poner un seno, diferencia. Yo tengo una propiedad que dice esto. Eso no significa que yo al multiplicar logaritmos de la misma base puedo ponerlos como una suma. Es distinto. La propiedad me dice cuando yo el argumento lo puedo poner como una multiplicación. No cuando tengo multiplicación de logaritmos, es distinto. Y lo mismo pasa en la otra que nosotros vimos, justo cuando llegó el SEBA. Cuando estábamos viendo que cuando nosotros tenemos esto, ¿eh? Esto que lo vamos a escribir así. Esto se podía escribir de esta manera. Menos logaritmo de c en base b. Pero fíjense, cuando el argumento se puede escribir como una división, yo puedo escribir esto como una resta de logaritmos. Eso es distinto cuando yo tengo una división de logaritmos, es distinto eso con eso. Si se fijan, aquí tengo un logaritmo y ya tengo dos. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Bien? Ahora puede parecer obvio, pero cuando uno se pone a hacer ejercicio y no ha visto a fondo estas propiedades, o no son de las primeras veces que uno lo ve, comete esos errores de hacer esto. ¿Bien? Y bueno, chiquillos, básicamente eso. Esto es material, como ustedes saben, material electivo. El material, cuando nosotros pasemos a ver materiales electivos como estos, las clases van a tender a ser un poquito más cortas de lo normal porque no es tanto más, pero es muy importante, muy muy importante.
Recordarles que la próxima semana vamos a revisar algunos ejercicios con respecto a eso. Así que ya está subido lo que tiene que ver con logaritmos y los ejercicios que están acá. Son muy pocos, o sea, no sé si alcanzaste a escuchar eso antes. Son 7 ejercicios. Eh, Háganlo, por favor. Por favor, por favor, por favor. La verdad es que aparecen como con alternativas, así que marquen como tachen cuál es, no, tachen cuál es. Creo que son 8 ejercicios, porque creo que está este que es como de desarrollo. Intenten hacerlos, por favor, porque así sacamos dudas con respecto a los logaritmos importantes. La verdad aquí aplicamos las dos propiedades que son más importantes, que tienen que ver con la suma y la resta, esas últimas dos que aclaré ahora, la del producto y la del cociente. Básicamente eso. Ya así más adelante después nos podemos ver lo que tiene que ver con álgebra. Y chiquillos, les quiero comentar algo. La próxima semana es feriado el día martes. Yo sé que a ustedes le dieron feriados también el día lunes, pero nosotros vamos a tener clase porque los colegios se tomaron esa atribución de tomar el día lunes y nadie más que los colegios. Probablemente sus papás vayan a trabajar y todo lo sea normal. Yo igual voy a tener que ir, estar trabajando y todo, así que el próximo lunes vamos a tener clase igual. Pero el lunes 27 sí es feriado ese lunes. Y ahí la verdad lo tenemos que discutir entre los cuatro. ¿Bien? Y como no está el mate aquí, yo les voy a dejar ahora, porque bueno, dije que también se le iba a dejar el mismo mensaje a los chicos de la prueba, eh, de la otra prueba, pero se lo voy a dejar a ambos, le voy a dejar el mensaje ahora. Sería ideal que, no sé, mañana ustedes tres en clase, o ustedes tres cuando se puedan ver, discutan si es que quieren o no tener clase el 27. ¿Bien? Si lo piensan, de alguna manera es solamente una horita. ¿Bien? Yo tengo cero drama, aparte son tarde, pero si es que alguno de ustedes va a salir y va a llegar tarde o simplemente no quiere, bueno, ahí la decisión la toman ustedes. ¿Bien? Yo por mi lado es súper bueno que lo hagamos porque a pesar de que vamos bien con los tiempos, siempre es bueno eh, tener en consideración que podemos tener ahí una cierta diferencia para ir jugando cualquier cosa. Pero la verdad la decisión la toman ustedes, así que ahí les voy a dejar el mensaje para que lo recuerden. Y eso, este, este, este video va a estar colgado ya mañana en la tardecita, así que voy a estar cerrando ahora acá.